Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Se encontraba un siervo o una sierva con sus crías caminando en un espeso bosque. La sierva seguía los pasos de sus crías. Los cervatillos caminaban y la madre los cuidaba. De tanto caminar, estos siervos, estas crías, entraron en una cueva muy grande. La sierva empezó a analizar esta cueva y se empezó a dar cuenta que era la cueva de un tigre feroz, porque habían restos de huesos de otros animales. Tuvo gran miedo la sierva al darse cuenta que sí, el tigre volvía a su cueva porque se encontraba vacía en ese momento, iba a haber gran peligro para ella y sus crías. De repente, a lo lejos, se dio cuenta que venía el tigre. Empezó a mirar, empezó a pensar qué podía hacer para evitar este peligro. Cuando el tigre se fue acercando, la sierva dentro de la cueva empezó a hablar con una voz muy fuerte y decía: mis pequeños hijos, no teman, porque sé que tienen hambre, pero voy a salir en estos momentos a cazar un tigre para que lo coman, para que se llenen, se sacien y no mueran de hambre. El tigre, que estaba casi ya llegando, veía la voz, escuchaba la voz que venía de adentro de su cueva. Tuvo gran temor porque dijo: este animal tiene que ser más fuerte que yo. Y el tigre empezó a huir, empezó a correr grandemente, con miedo, con temor. Llegó tan lejos que se encontró con un zorro. Este zorro le dijo: ¿por qué corres así? ¿De quién huyes? Estoy huyendo de un animal que se apoderó de mi cueva. Tiene que ser muy fuerte, porque habló con gran fuerza y me dio tanto miedo que me tocó huir. El zorro le dijo: no seas miedoso, tú no te has visto. Eres un tigre, no eres un animal pequeño como yo. Vamos a hacer una cosa: enredemos nuestras colas y yo te acompaño hasta allá, para que miremos quién es el que está en tu cueva. El tigre, no muy convencido, dijo que sí. Enredó su cola con el zorro y se fue caminando hacia allá nuevamente. Al darse cuenta nuevamente a la lejanía, la sierva, que venía el tigre, pero venía esta vez con un zorro enredado con sus colas, empezó a mirar, empezó a pensar, hacer un plan. ¿Qué podría decir esta vez para que nuevamente el tigre pudiera irse y ella salvar a sus crías? En esos momentos vuelve y lanza una voz fuerte y les dijo: mis pequeños hijos, no teman. Yo sé que tienen hambre, pero ya yo he hecho un plan muy bueno. Hablé con el zorro para que el zorro me trajera al tigre engañado aquí a la cueva para poder matarlo y para poder comérnoslos. Cuando el zorro y el tigre escuchó esto, el tigre le dio tanto miedo, pero el zorro sabía que era mentira. Pero el tigre ni siquiera lo dejó hablar. El tigre empezó a correr y empezó a arrastrar al zorro por toda la ladera, por todo el valle. Empezó a arrastrarlo y en las piedras se golpeaba. El tigre, con tanto miedo, huía. En un momento, el zorro quedó entre dos rocas, fuertemente golpeado, y ahí murió. El tigre, con tanta fuerza que tenía, rompió media cola de él con la cola del zorro. Y así, con media cola, este tigre corría y huía, porque dijo: más nunca volver a su cueva. Y nos damos cuenta de la astucia, de la sabiduría que tuvo una sierva inocente con sus crías para poder salvarse, para poder no ser devorado por este animal.
La Biblia nos relata algo que el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos. En el libro de Mateo 10, el Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos y los preparaba para lo que iba a venir. Decía que lógicamente los discípulos, al estar en pueblos, al ir a otras ciudades, al caminar para predicar el evangelio, el Señor le decía que buscaran una casa que mereciera recibirlos, que al entrar ellos llevaran la paz del Señor a esta casa si eran bien recibidos, pero que si alguno no los recibiera, entonces se sacudieran las sandalias, el polvo de los pies, sacúdanselo. Y les aseguraba que el castigo para esas personas era peor que el de Sodoma y Gomorra. El que no recibiera la palabra de Dios, el que no recibiera el consejo, el evangelio de Jesucristo. Pero también en Mateo 10:16 dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como paloma. En otra versión: inocentes como paloma. Sean, los envío como ovejas, pero sean astutos como serpientes e inocentes, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él les decía: los van a perseguir, los van a ultrajar, los van a calumniar, van a hablar de ustedes, los van a querer matar. Los estaba preparando porque a causa de Cristo, porque a causa del evangelio iban a ser perseguidos, iban a sufrir, iban a padecer. Por eso les decía: astutos, sean sabios, sean astutos como la paloma. Como la paloma deben ser inocentes, deben de ser sencillos. Pero les dio una especificación de la serpiente. No que fueran como la serpiente, sino que fueran astutas como la serpiente para lo que venía, para los que le iba a suceder. Miren, pasa algo. Esta sierva tuvo astucia. Esta sierva fue sabia, inteligente para saber que tenía que cuidar de sus hijos, porque venía un tigre, un animal feroz, un animal que se lo iba a comer a ella y a las crías. Y ella tenía que buscar con sabiduría, con astucia, un plan para no permitir que el tigre se acercara a ellos. Nosotros, mis queridos amigos, amigas y hermanos que escuchan en esta mañana, tú que sigues a Cristo, tú que predicas el evangelio, tú que estás intentando todo el tiempo caminar con el Señor, vas a padecer muchas cosas. Vas a ser perseguido, vas a ser vituperiado, te van a calumniar, te van a querer hacer daño, te van a querer perseguir todo el tiempo. Vas a tener problemas en tu vida. Pero hay algo que el Señor hoy te dice: sé astuto, sé astuta. Sé sabio, piensa bien cómo salir de estos problemas. Ojo, pero hay una astucia que es con malicia. El Señor nunca nombra que seamos maliciosos. Al contrario, siempre dice que seamos humildes, que seamos sencillos, que seamos inocentes. Por eso el Señor te dice: sé astuto, pero al mismo tiempo sé inocente como una paloma. Sé sencillo como una paloma. Nosotros tenemos que tener la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría y la astucia que Dios nos da como hombres y mujeres de Dios. Pero nunca buscar la malicia para zafarnos de algún problema. Siempre con la verdad, siempre sabiendo que somos hijos del Señor. Vamos caminando adelante con fuerza, no importando lo que hablen, no importando lo que digan, no importando lo que te persigan, no importando los problemas que se te vengan. Solamente confiando, con fe en el Señor, que saldremos de este problema. Pero al mismo tiempo tenemos que ser astutos y sabios para poder proceder, para poder hacer, para poder salir de un problema, para poder en estos momentos salir y poder hacer algo a favor nuestro,
pero con astucia, con sabiduría y con inocencia, porque no podemos ser culpables de algo o pagar con la misma moneda que nos están pagando a nosotros. Por eso hoy, mis queridos amigos, el Señor nos dice hoy: sea astuto y sabio, pero al mismo tiempo inocente, para saber que te perseguirán y al mismo tiempo tendrás que buscarle la salida a tus problemas con estas astucias y sabidurías, pero inocentemente, siendo sencillo, siendo humilde y siempre siendo un hijo y una hija de Dios. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros todo el tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, colocamos nuestra vida en tus manos. Y sabemos que la sabiduría y la astucia tú nos las das, que viene de lo alto, para sacarnos y para llevarnos en medio de este mundo que nos perseguirá como lobos feroces a ovejas que somos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Jairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia Dios de la Profecía. Saludos para todos y ya sabes, astutos, sabios e inocentes. Bye bye.